para los que no me conocen, mi nombre es Melina, soy docente, exalumna y tutora ahora también del terciario ya hace unos años, por lo pronto hasta octubre del año que viene. Y bueno, la verdad es que esta materia a mí me es súper interesante. La van a tener igual, creo que después sigue en el plan nuevo, pero cambia un poco de nombre, un poco el contexto, pero la verdad que es una materia como súper interesante en la que vamos hablando de todo lo que son herramientas de gestión. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, los que están sumando, bienvenidos. Tiene como varias partes. La primera, que es 100% lo que es herramientas de gestión. Vemos sistemas de información, administración de sistemas en la nube, y después con eso vamos a hacer un trabajo práctico. Y después tenía una segunda parte que es gestión de proyectos. O sea, no es gestión de proyectos como la materia que ustedes ya cursaron, sino más viendo desde el lado de diferentes tipos de gestiones de proyectos. Cuando yo empecé a dar esta materia ya hace unos cuantos años, justo empezaba un poco, yo empecé en el 2019, en el 2020, empezaba un poco toda la onda de alguna manera de que se vino en Argentina mucho más fuerte las metodologías ágiles. Entonces, la realidad es que si bien el programa, que esta es una materia que originalmente, cuando la carrera todavía era 100% presencial, había algunas materias que se podían dar virtuales y esta era una de esas. No 100%, pero sí querían empezar a trabajar en la híbrida desde el ministerio, entonces nos eligieron algunas materias que no fuesen tan prácticas para poder hacer una metodología un poco más híbrida, y nos habían dado el programa, una aula virtual muy bizarra, que no servía para nada, ni siquiera como repositorio de documentación, porque estaba el programa que nos habían mandado que se armó con profesores y todo, que estaban en ese momento dando clases, y tenía ese programa subido, esa información, y la verdad es que después no podías hacer actividades, no podías subir otras cosas, yo armaba las presentaciones. Entonces, la verdad es que no hacíamos clases virtuales, las tenemos haciendo casi todas presenciales. Pero bueno, de ese programa que se había definido un poco para esta materia, estaba gestión de proyectos, y cuando empecé a tomarla en el 2020, lo empecé a mover un poco a lo que eran metodologías ágiles, que era lo que se veía más en ese momento. Entonces, lo que me pasó con el transcurso de los años es que todos los profesores que empezaron a dar en el terciario, que tenían que dar alguna materia relacionada a sistemas o relacionada a algún tipo de gestión, a proyectos o algún tipo de gestión, empezaron a introducir metodologías ágiles. Entonces me pasaba que llegaban al tercer año y ya quizás si yo les daba el ciclo de vida de Scrum, ya lo sabían, porque ya lo habían estudiado en gestión de proyectos el año anterior. Entonces empecé a mover un poco más a una parte que para mí es súper interesante de la gestión de las metodologías ágiles. O sea, la metodología ágil suma un montón de cosas a lo que es la gestión de proyectos tradicional, pero para mí quizás una de las cosas más ricas que suma y que quizás no se veía en otras materias era toda la parte de habilidades blandas. En la carrera nueva hay una materia que se llama liderazgo, hay una materia que se llama taller de comunicación. En el plan viejo no teníamos en ninguna materia estos espacios para hablar de motivación, de liderazgo, de comunicación. Entonces, empecé a darle un poco más de foco a eso y sacar lo que era ciclo de vida, artefactos, que quizás no tenían tanto sentido, eventos, elementos. Entonces, un poco, si bien este era el último año, no es que ustedes se merezcan menos que lo demás, así que volví a cambiar el plan todos los años, lo voy mejorando con las cosas que voy viendo que el anterior no funcionó, o que quizás podría funcionar mejor. Y si bien en el último año y ya no, como listo, termina acá un poco esta materia, es el último año que se dicta, de alguna manera dije, bueno, nada, no voy a repetirles de vuelta metodologías ágiles, saqué toda esa parte, vuelvo a enfocarme mucho más en lo que son las habilidades blandas y eso que podamos saber un poco de las metodologías ágiles y de cómo trabajan en eso en la segunda parte. Y se me ocurrió sumar este año, para la parte práctica, en la segunda quizás mitad del cuatrimestre, gestión de RP, que ahora vamos a ver lo que son, de sistemas, con Odoo, que es una plataforma que lo que te permite es armar sistemas en los cuales vos podés trabajar con algunas integraciones, que puede ser ventas y CRM, bueno, igual, o sea, esto se los voy diciendo así en general, son todas cosas que vamos a ir viendo cuando vemos sistemas de información, uno por uno, todos estos, y vos podés elegir algunos módulos y armar un sistema para una empresa. La verdad es que me pareció súper interesante porque si en algún momento vas a trabajar, por ejemplo, en alguna organización más chiquitita, en una startup, en alguna pyme o algo, te va a venir súper bien saber cómo hacer eso. Si quieres ser consultor en alguna, o sea, obviamente en una empresa grande, yo trabajo en DirecTV, nunca voy a tener la posibilidad de implementar un RP, porque trabajo en sistemas y lo que me dicen es, bueno,
que esto no se rompa, que esto no se caiga, o hay que hacer tal proyecto, ¿no? Pero bueno, yo lo que busco en las materias es que, por ejemplo, si hay una materia de gestión de proyectos, los que trabajan en gestión de proyectos lo van a usar 100%, pero que los que no trabajen en la gestión de proyectos también les sirva la parte de comunicación, les sirva la parte, esto lo mismo, si bien las metodologías ágiles quizás les sirve 100% al que trabaja en la gestión de proyectos, que lo que vayamos a ver en esta materia, que además lo vemos más desde como una herramienta de gestión quizás no de un sistema, sino de un equipo, que te sirva independientemente del rol que estés haciendo. ¿Sí? Que si vos trabajás en gestión de proyectos, obviamente vas a tener que coordinar un equipo, pero si sos de coordinadora, jefe, gerente, lo que sea, en cualquier organización tenés que coordinar equipo. Y si sos un contribuidor individual, también tenés un equipo. Quizás no estás coordinando, pero con el que estás trabajando. Y está buenísimo saber alguna de estas cosas, ¿no? Entonces la idea es que independientemente del rol en el que trabajes, te pueda llevar algo que te sirva para el trabajo diario o incluso para lo que hagas si después no terminás 100%, creo que en el caso de ustedes están todos dedicándose a sistemas o buscando un poquito ese rumbo, pero bueno, que te sirve incluso para cualquier cosa que estés haciendo. Así que la idea es un poco esa. Lo que me pasa con Odoo es que es algo que se me ocurrió introducirlo este año para sacar esa parte que quizás ya no tenía tanto sentido de metodologías ágiles que se venía repitiendo de los años anteriores. Así que bueno, vamos a estar ahí un poco trabajándolo en conjunto, ¿no? Yo lo estoy investigando, estoy viendo, obviamente, cómo hacer para cuál es la plataforma, digamos, que tiene la licencia de estudiantil y que ustedes pueden tenerla durante todo el cuatrimestre y sin pagar y que pueden ir haciendo. Y después lo que tiene es que le pueden incluso agregar cosas, se puede desarrollar alguna cosa con Python, algo que lo pueden hacer aquellos que quieran o aquellos que ya lo tengan más claro y hacerlo más customizable, ¿no? Para cada uno. Igual después se los voy a pasar cuando hago el trabajo práctico, pero es un poco lo que vamos a estar trabajando en este cuatrimestre, ¿sí? Sistemas de información, ¿qué son los sistemas de información? ¿Cuáles existen? ¿Para qué sirve cada uno? Vamos a ver un poquito de administración en la nube, que eso es algo que sumé el año pasado, que no estaba en el programa original, pero que ahora es un montón y ustedes en la carrera vieja es una materia que no tienen, en la nueva está, entonces dije, bueno, sumemos una unidad, aunque sea un poquito de esto para saber. Esas cosas que sumo así, tipo herramientas de gestión en la nube, que está bueno que ustedes lo sepan, que están en ese conocimiento, igual después no se los tomo, queda más como conocimiento de decir, bueno, nada, esto está pasando y ustedes no lo tenían como materia, entonces, si podemos ver aunque sea algo y sumar, pero no es algo que como no está en el programa, no se los tomo en el cuatrimestre ni en el final, pero sí que aprovechemos, ¿no?, esta instancia para poder sumar aquellas cositas que quizás empezaron a darse mientras se actualizaba la carrera y ustedes quedaron con el plan viejo. Para tener un poquito más de conocimiento, siempre que pueda darlo y que entienda un poquito de lo que se está hablando. Hay un montón de cosas que en realidad hoy también ya se vinieron y quizás no están en mi campo, ¿no? Así que prefiero no meterme, a menos que sea, eso lo digo siempre, ¿ustedes tienen alguna duda sobre algo que les surgió en el trabajo o en alguna materia o lo que sea, y la quieren traer, la quieren preguntar? Yo no tengo problema, lo que sé se los voy a responder y los que no sé se los voy a inventar como ChatGPT, no, mentira. Y lo que no sé, lo buscamos y se los traigo para la clase siguiente, o lo podemos trabajar entre todos, digamos, como si hay algo que les surja. Normalmente yo acomodo las clases por un lado para que el día presencial, que después se los voy a pasar, nos toquen los parciales. En realidad es un único parcial para esta materia, el otro es un trabajo práctico, pero bueno, siempre trato de acomodarla para que el día de la segunda clase presencial, que esta creo que iba a ser el 20 y pico de octubre, caiga el parcial. Entonces después nos quedan algunas clases después, que lo que hago es tener una para el recuperatorio, alguna opción, digamos, para que puedan recuperar, y también tener alguna clase para ver estos temas que quizás no están en programa, pero que por algún motivo está bueno que lo vean, o porque es algo nuevo, o porque ustedes trajeron algún tema que les interesaba. Así que a veces lo que pasa es que te cae justo un martes que por algún motivo uno no tenía contemplado y no hubo clases, y bueno, y ahí te comí un poco las clases que quedaban, o alguna situación quizás personal que una clase no puedo dar, entonces como quizás se come en esa clase, pero esa que siempre trato de dejar libre por cualquier situación, es una de las que después podemos usar para ver algún tema que les interese o que esté bueno. A nivel de carrera, de la materia esta en particular, para ya hacer un cierre y de paso para aquellos que se sumaron después, es así como les comenté, la primera parte de sistemas de gestión, sistema de administración en la nube, y la última un poco de
gestión de proyectos, pero desde el lado de las habilidades blandas que suma metodologías ágiles. No porque PMI no hable de liderazgo, PMI habla de liderazgo y diferencia lo que es liderazgo de lo que es un rol de gestión, pero lo que hace las metodologías ágiles es profundizar más en eso. Profundizar desde el lado de cómo empoderar a los individuos, de cómo darles voz, de cómo darles voto, de cómo llevar un equipo adelante, cómo motivar un equipo, por qué la diferencia de un equipo motivado a no motivado, de un equipo autogestionado a uno que no. Y como todo eso les comentaba, sirve no solo para la gestión, sino para todo, vamos a estar como enfocándonos un poco más en eso. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar o revisar? Venimos bien. ¿Cómo te va, Melina? ¿Cómo estás, Liz? Bien, bien. Muy bien, perdón a los que no saludé, pero bueno. No, Que tranqui. Ya habían empezado y yo sí, sí. seguí sobre el tuyo. Nos encontramos de vuelta ya muchísimos nombres conocidos de materias de años anteriores. Bueno, esperemos que para bien. Sí, obvio. Siempre es lindo, la verdad que ahora en el plan nuevo estoy dando una sola materia y la tengo en el segundo cuatrimestre y es como que, bueno, ya después no los veo más en toda la carrera. Está bueno después verlos a fin de año. A fin de la carrera, ¿no? Como ya están casi terminando. Y está bueno ver que tantos, porque, por ejemplo, Lucas, te tuve creo que en el 2022 en Introducción a las TIC. Bueno, a los chicos después los tuve creo que en PP1, muchos de ustedes. Meli, yo no te tuve, yo tuve introducción a TCI en 2020 cuando fue todo lo de la pandemia, que estuvimos encerrados. Mirá, entonces es otro Lucas. No, soy yo, Lucas. Yo creo que te tuve a vos en diseño de sistema cuando tuvimos que hacer un trabajo práctico con León Sí. en diseño de sistema. Mirá. Como él no pudo por tema del coronavirus. ¿Pero vos no cursaste conmigo Introducción a las TIC? No, mirá. vos me habías ayudado a mí con algunas materias. Sí, me Fue como acuerdo. tutora, pero no, en ninguna clase, curso no te tuve. Listo. Entonces no, Hasta bueno, ahora. Hasta ahora. Muy bien, estamos bien. Muy bien. Entonces, pero bueno, los chicos también ahí en, creo que PP1, lo tuve algunos que después rindieron con Charlie y estaban en sistemas operativos cuando tomó la vicerrectoría, así que bueno, ya la mayoría son conocidos. Para los que no, que se sumaron después, nada, me presento así rápido, mi nombre es Melina, soy exalumna, docente y tutora del FTS, y después como carrera trabajo en sistemas en DirecTV. Ahí como profesión, digamos, como trabajo fuera del terciario, es un poco, trabajé la mayor parte del tiempo en todo lo que es ITIL, gestión de cambios, gestión de incidentes. Pasé un poco por gestión de proyectos, justo en pandemia, que fue medio un intensivo en esa área, porque se hizo muchísimo y estaban como hasta la migración esta que todas las empresas quisieron hacer en ese momento de metodologías tradicionales a ágiles. Así que fue estudiar mucho, aprender un montón. Y después volví de vuelta a ITIL a la gestión de incidentes y ahora en plataforma, así que bueno. Pero, perdona, incidencia y todo eso, ¿hay matrices de riesgo también, todo eso? Sí, hay. En realidad, digamos, la gestión de riesgos es parte según PMI, es parte del proyecto, ¿no? Uno dentro de un proyecto hace una gestión de riesgos. Hay organizaciones que la tienen por fuera como un área más para ver los riesgos generales de la compañía, ¿no? Por ejemplo, riesgos por obsolescencia. Muchas veces lo que te pasa es que por temas de presupuesto no actualizas equipos o no actualizas software y después te empiezan a quedar que no tenés más soporte de parte del proveedor o no tenés más soporte de parte de o los malware o los virus. Entonces, bueno, todos esos riesgos se encarga este área de decirte, bueno, ok, mira, estás teniendo, o si ven, quizás tiran con alguna herramienta, algún escaneo y te van tirando las vulnerabilidades que tenés en tu sistema, como, che, mira, que tenés abierto para afuera, o que tenés esto, o que tenés otro. Bueno, esa gestión de riesgos se trabaja, yo no trabajé en eso, la conozco por proyecto, digamos, pero no trabajé en la gestión de riesgos. Y porque como estoy en plataforma, todo el tiempo me llegan los riesgos de seguridad. No, yo tampoco, lo hice con el proyecto de Profesional 3 Grupo, ahí sí. Conozco un poquito. ¿Verdad? Muy bien. Así que bueno, la idea es esa, un poco de ahí siempre trato de poder acercarlos y poder traerles un poco la experiencia a lo que es la materia, ¿no? Para que no sea tan teórico, no sea tan aburrido. También, no sea aburrido porque a veces cuando vemos algo teórico y tenemos la posibilidad de tener algún ejemplo o de hacer algún trabajo práctico, de poder llevarlo a la práctica de alguna manera, lo interiorizamos mucho más rápido, ¿no? O como más fuerte, queda más. Entonces, ahí les voy a compartir. Yo les pasé el aula virtual. Acá está. Entonces ahora se los voy a compartir un poquito. Vamos a
a pasar por el aula. Bueno, ustedes en realidad están viendo solamente los 2 primeros. Esta la estamos viendo porque lo tengo oculto, pero bueno, estoy con el formato de docente. Entonces, en enlaces de interés, esto los pongo siempre en todas las materias que doy, y seguro los que ya cursaron conmigo lo tuvieron. Son enlaces que no tienen nada que ver con la materia, no los voy a tomar, no tienen... Pero que a veces se los pongo porque están buenos. Estás estudiando inglés, estas son 2 plataformas que a mí me ayudaron bastante. Esta Randall es más para la pronunciación, para trabajar más que nada oralidad, pero es un poco más seria. Esta es un poco más entretenida, porque son 2 amigos que van charlando, uno es español, el otro es inglés. Entonces, bueno, es toda la historia de ellos, y te la hacen en inglés con ejercicios. Tienen un montón de actividades gratuitas que están buenas si tenés un nivel intermedio para arriba. Si no, si tenés un nivel bajo de inglés, quizás te va a costar más, pero... Y después, bueno, todas certificaciones sin costo, inteligencia artificial y productividad es una de Google, que subió el año pasado sin costo. Tengo que ver si sigue abierta esta. Santander tiene un montón de cursos sin costos que te puedes anotar. Después tiene otros que son con becas y que puedes aplicar, pero ya ahí depende de que quedes seleccionado. Este quedó 2 veces, mira. Y bueno, Scrum Study es una certificación que después te da el certificado de que lo hiciste, es el Fundamentals. Es básico, la verdad que está muy bueno para aquellos que quieran empezar a conocer un poco más de metodologías ágiles y tener bien cuáles son todas las herramientas, los elementos. Y después de la certificación, obviamente no es una certificación de valor como si lo hicieras en un, ¿cómo se llama? En un máster o algo pago, ¿no? Pero la realidad es que te sirve por lo menos para conocimiento para vos y para tener también una certificación de que hiciste un curso de X cantidad de horas y con cierta cantidad de requerimientos de metodologías ágiles. Y después mi primer CV, creo que esto lo uso mucho para los primeros años. Quizás ustedes ya están todos trabajando en sistemas, al menos con un currículum más armado. Pero bueno, siempre lo pongo porque está bueno, porque las chicas que lo hicieron trabajan en recursos humanos de práctica, que es una consultora. Entonces te dicen ellas como recruiting qué es lo que buscan cuando cuando reciben los currículums, ¿no? Entonces te van tirando como ideas para que lo puedas armar. Así que lo dejo siempre. Creo que en el caso de ustedes quizás ya no sea tan útil, pero bueno, queda igual acá y lo voy llevando a todas. Después vamos a tener, como les decía, todo lo que es la unidad número 1, que no se ve bien el cosito, que son los sistemas de información y los roles en la organización. Esto es un tema que esta unidad es quizás un poco la más larga, la que nos va a llevar casi toda la primera mitad del cuatrimestre, porque son varios temas, varios sistemas de información que vamos a ver uno por uno. Y después el trabajo práctico va a ser sobre los sistemas de información. Y después empezamos ya con la unidad 2 y 3, que es toda la parte de administración en la nube, administración de proyectos, que era lo que le comentaba que íbamos a ver más en función a lo que son las gestiones de equipos, liderazgo y eso en metodologías ágiles. Y Scrum y planificación de proyectos va todo unido en la administración de proyectos. Así que tienen estas 3 unidades. Y después las clases van a ser una parte, una vez que ya terminemos toda la parte de sistemas de información, vamos a empezar a trabajar con una parte teórica y después la parte práctica en la que vamos a estar trabajando, poniendo en la práctica todo esto que fuimos haciendo con los temas de información, cuando sepamos ya cómo funciona un ERP, cómo funciona un sistema de ventas, cómo funcionan los temas de inventario, y ahí ya empezar a introducir Odoo y poder empezar a armar esta pequeña empresita, ¿no? Y unificar, o sea, pensar en 2 o 3 sistemas que queramos y unirlos y trabajarlos. Así que yo después igual estoy pasando bien todas las consignas. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? Esta materia cuenta con esas 2 instancias de trabajos prácticos. Una es el trabajo práctico de la unidad 1 y después tenemos el parcial que entraría los sistemas de información más todo lo que vemos después de administración de proyectos, metodologías y todo eso. Entonces, si en esos 2 trabajos, ustedes ya, valga la redundancia, se lo he escuchado un montón de veces que esta carrera no tiene la promoción directa, pero si en los 2 trabajos, tanto en el trabajo como en el parcial, ustedes tuvieron una nota superior a 7, obviamente no hace falta que rindan el final. Sí tienen que anotarse, sí tienen que presentarse, pero sería una especie de promoción, ¿sí?
7 más de 7. ¿Por qué lo hago así? Porque, o sea, el que no sea promedio, a mí lo que me pasa con esto es si yo les estoy tomando un parcial el 30 de noviembre y el 30 de octubre, y ustedes sacaron un 7, un 8, un 9, en una instancia que es presencial, que es en el IFTS, que no es que quizás es un multiple choice o algo, tenés más posibilidades de tener alguna herramienta al lado o buscar el material, pero una instancia que es presencial, que sabemos que lo que pudiste dar es el conocimiento que tenías solamente y te sacaste un 7, un 8, un 9, es muy poco probable que después en diciembre te vaya mal o que necesites revalidar ese conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace con los dos, sino con una promoción y no con un promedio? Justamente por eso, porque si en una parte a vos te fue muy mal y en la otra te fue muy bien, bueno, necesitas quizás validar un poco los conocimientos de una de las partes que fue la que no te fue tan bien. Entonces, si bien es una carrera que no tiene la promoción directa, suelo hacerlo así por esto de que, bueno, si ustedes ya los conocimientos los adquirieron y ya los pudieron dar tanto en un trabajo práctico como en la parte, como en el parcial, se entiende que eso ya lo tienen. Y también, como suelo hacer los finales orales, también lo que me pasa es que si de repente te sacaste un 6, no estás para promoción directa, pero tampoco hace falta que quizás rindas todo, sino eso en lo que te equivocaste o eso en lo que quizás tenés algunas dudas, como que también tengo la posibilidad de poder tomarle a cada uno qué es lo que necesita y ver en qué, para mí, como digo siempre, las evaluaciones son una instancia más de aprendizaje que son necesarias no solo, o sea, lamentablemente administrativamente es una nota para que apruebes o desapruebes, ¿no? Pero a nivel docente o incluso ustedes es una instancia más de toda la cursada de aprendizaje, decir, bueno, pude adquirir o no los conocimientos y qué necesito para adquirirlos. Si no los adquirí, bueno, puede ser o que no me senté a estudiar, que es súper válido, no siempre es, pueden ser diferentes situaciones por las que uno no tuvo el momento durante ese cuatrimestre o en esas instancias previas a los finales o parciales para estudiar, o quizás verdaderamente necesito entender los contenidos de otra manera, poder darle una vuelta distinta, bueno, y ahí entonces es el rol quizás un poco de los dos, ustedes como estudiantes y mío como docente, de poder encontrar esa vuelta para que puedan adquirir esos conocimientos y que no sea solamente el número de aprobé o desaprobé para poder recibirnos, que es lo que todos igual queremos. Pero bueno, así que la idea es un poco esa y por eso suelo hacer el último parcial, el final oral para poder tener como esa instancia y poder también darles una mano, o sea, no como entendiendo qué es lo que les está faltando, qué es lo que necesitan para poder llegar a rendir la materia. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Buenísimo. Entonces vamos a ver hoy una pequeña introducción a los sistemas de información. No, bueno, creo que. Creo que se me abrió acá, esperen, ahí está. Pues le puse, no es este. Mala mía. Esta es otra que, bueno, de paso les comento. En el aula virtual van a encontrar todas las clases. Yo voy a hacer una presentación, o sea, tengo una presentación que armo y es con la que voy dando la clase. Entonces, ¿por qué tenemos la bibliografía? Esto no. Está bien mal. Todas las clases vamos a entrar digamos, va a quedar guardada la presentación y después va a estar, que recién fue lo que abrí por error, va a estar la bibliografía sobre lo que vimos en esa clase. Entonces, la bibliografía va a ser estos programas que estaban subidos en el aula virtual, que son un poco los de esta materia, y después en algunas cosas yo fui agregando más material porque me gustó cómo estaba más del otro lado, o fui subiendo otra cosa, fui agregando cosas. Entonces, la bibliografía va a estar toda ahí, con la fecha de la clase, qué es lo que trata cada una de las cosas. Trato de ser como bastante organizada cuando les dejo el material, la bibliografía, para que ustedes entiendan bien cuándo lo vimos y qué es lo que vimos. Y después ¿cómo se llama? La presentación de la clase, en la que está como el resumen, son más bullets. Si van a estudiar solo de eso, seguramente les va a faltar información, pero les va a servir para guiarse y como material gráfico, ¿no? Decir, bueno, todo esto que tengo acá en el texto es lo que estuvimos viendo en la clase y lo vimos así, quizás se acuerdan un poco más, digamos, son como diferentes herramientas para que a la hora de estudiar puedan llegar mejor a poder entenderlo.
Y por otro lado, ahora sí, está. Entonces, tengo que cambiar el día porque no fue 13, es 12. Lo puse mal. Y después, por otro lado, ¿qué quiero decir? Algunas clases yo, o sea, en su momento grababa todas las clases. Ahora, la verdad es que me ha pasado que no creo que después las vuelvan a ver, pero quizás si alguno no puede estar en alguna, para mí no resta que quede la clase grabada, así que a veces pongo a grabar la parte en la que doy la presentación y después eso también, si la clase tiene bastante material o quizás es muy teórico o algo, la dejo grabada por si alguno quiere repetirlo, por si alguno faltó y necesita verla, y queda también subida con la fecha del día. Vamos acá. Después me parece que mandé una macana posteando las del año pasado, pero no importa porque es la misma, pero después las voy a acomodar bien. Pero ahora vamos a hacer esta. Muy bien. ¿Están viendo? Sí. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña introducción a los temas de información. Aprovecho que esta presentación en realidad la hice con Gamma y vamos a hablar del tema de inteligencia artificial. Yo no tengo ningún problema en que usen la inteligencia artificial para lo que necesiten. Es una herramienta que está y que en esta materia, que es un poco más teórica, si bien tiene alguna parte práctica, no es programación, a eso me refiero con que es quizás más teórica, la van a poder usar quizás si necesitan para buscar algo de material, para sacarse una duda, para preparar. De repente, uno de los trabajos prácticos es un poco o sea, tiene mucho de desarrollo propio, porque no son preguntas y respuestas. El primero es relacionar todo lo que vimos con un video que después les voy a pasar. Entonces, la verdad es que es muy difícil hacerlo con inteligencia artificial, no digo que no se pueda, pero por un lado, es como, bueno, ok, esperen que dejo compartir porque me quedo compartiendo esto y comparto la otra. Sean un poco como, aprovechen, si la van a usar, yo lo único que les pido es pongan los prompts de lo que usaron, de lo que le preguntaron, de cómo llegaron a lo que pusieron, ¿no? Como blanqueen que le están usando. Y también, después, úsenla para lo que necesiten. O sea, a mí me pasa que yo, por ejemplo, la presentación, no, yo no voy a decir hacer una presentación sobre la introducción de los temas de información y que ponga lo que quiera. O sea, ¿podría usarla para eso? Sí, está bien. Y la verdad es que no, yo tengo que elegir qué quiero dar, tiene que estar bien. Entonces, lo que yo uso, por ejemplo, a veces con esto de Gamma es decir, bueno, yo te paso, esto quiero que esté, ármamelo en una presentación. Entonces yo le pongo los temas y me arma como está aquí ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que la realidad es que no me gustan tanto como quedan, no le enganché. Entonces hay muchas que las termino haciendo yo con Canva, pero claro, son 2 horas de presentación, de que le pongo la fotito, de no sé qué, van a ver que son un poco más lindas, por lo menos para mi gusto. Pero bueno, entiendo que en algunas cosas está bueno que el tiempo que te ahorra el hacer algunas cosas con inteligencia artificial, pero que el contenido sea parte de ustedes. Y después, por otro lado, valían todo lo que pone, porque tiene algunas alucinaciones, tira algunas cosas que incluso entiendo que muchas cosas deben ser por ejemplo, yo el otro día tenía que buscar una cita en una bibliografía, ¿no? En un material necesitaba una cita textual para poner en un trabajo y necesitaba, bueno, en vez de leerlo todo, le pido que me tire la cita que habla de eso y después busco que esté y termino yo de redactar todo. Entonces le subí el PDF y le dije, de acuerdo a este PDF, tráeme una cita que hable de tal cosa y poneme la página en la que está. Me trajo la cita, perfecta, me la cita con Norma Zapa, ¿no? En qué página está, autor, todo perfecto. Cuando entro a buscar, no existía. Entonces digo, bueno, estará mal la página que puso, quizás no tenemos igual, no lo ve igual él que yo no sé qué, digo, bueno. Porque quizás porque no tiene como la sabiduría de un ser humano, quizás no tiene. Sí, claro, pero digamos, para esto que yo le subía, digo, bueno, a ver. Claro, que le tenés que especificarle bien, le tenés como que. Tal cual, un montón. Entonces, bueno, digo, bueno, busco esto, no aparecía en todo el documento, ninguna de las palabras que aparecía como en esa cita. Entonces digo, mirá, no está la cita, buscame una que verdaderamente esté. De vuelta no, en un momento a la quinta vez le dije, ¿sabes qué? Sigo sola. Y me pone, sí, bueno, quizás, por más yo tengo, le respondía como, ¿sabes qué? Lo hago yo. Dice, sí, mejor, si es importante. Como que entonces te pedía como, perdón, sí, perdón, es verdad que no está, te paso otra, y seguía sin estar. Entonces, claro, evidentemente había un tema de derecho de autor, quizás, por el cual no me podía poner la cita exacta, pero lo que tienes es que en vez de decirte no puedo, te tira fruta. Entonces pueden configurar para aquellos que quieran usar ChatGPT o que lo quieran tener como un poco más, pueden configurar cómo quieren que le responda. Entonces, si soy estudiante, o en mi caso soy docente, o trabajo en esto, o hago lo otro, necesito respuestas que estén orientadas a esto,
Y algo que yo agregué es en una de las partes en la que lo configurás, si no tenés una respuesta, decime que no la tenés y no me respondas como cualquier cosa, ¿no? O sea, le puse algo así, bueno, lo hace igual. O sea, no es... Así que no está mal. En este caso que la usen, yo no tengo ningún problema, si validen bien qué es lo que les da. Por ejemplo, yo antes del parcial, lo que suelo hacer es darle un trabajo práctico, o sea, una guía de preguntas para que ustedes puedan responder y también sepan que de ese tipo de preguntas van a ser las del parcial y las del final, ¿no? Para que no vayan como con esta ansiedad de no saber qué es lo que les voy a tomar. Entonces, a mí que esa guía de preguntas ustedes la respondan entrando a toda la bibliografía que vimos, una por una, o con inteligencia artificial, no me cambie, porque mi evaluación no está sobre la guía de preguntas, sino sobre lo que ustedes hayan entendido y aprendido de las preguntas, que son un poco la base de lo que vimos durante la cursada. Pero como nosotros no tenemos, por ejemplo, en práctica profesional 1, yo le digo a los chicos, cuando respondan esa guía, si la van a usar con inteligencia artificial, pongan según PMI sexta edición, que es lo que estamos viendo. Acá como no hay un material exacto en el que les voy pasando, en el que validen de alguna manera, o sea, pueden poner, es muy difícil que les responda algo que esté mal, porque son temas que igual son unos únicos para todo, pero validen igual qué es lo que les está respondiendo, como no crean todo lo que les dice. Pero bueno, dicho esto, y aprovechando que esta presentación justo fue una de las que hice con inteligencia artificial, de mi lado no tengo problema que si pueden usarla para cuando tengamos el trabajo con Odoo, entender alguna cosa, para buscar respuestas, para buscar más información sobre algo, no tengo ningún problema, es una herramienta que está ahí, que es tan válida como buscarlo en Google o como buscarlo en un libro. Pero bueno, siempre sabiendo esto, ¿no? Como valida mucho, pidan bibliografía, pidan de dónde lo sacaste para después poder validarlo. Entonces es algo bueno que les va a servir un poco para... Y aparte, otra cosa, ¿no? También en los trabajos también, hoy en día con los currículos lo muestran ChatGPT también para ver si está bien. Sí. Hay muchos trabajos en los que hoy piden que sepas, por ejemplo, que lo sepas usar, ¿no? Y digan, bueno, ok, tenés que programar, que sepas, hoy nosotros necesitamos, la verdad es que usamos para programar ChatGPT, vos tenés que saber manejar eso, ¿no? O sea, esta una herramienta todavía no está tan desarrollado acá, en el sentido de que te pidan esto en los trabajos, pero sí está, para mí es como una calculadora. ¿Sí? Si yo tengo una calculadora para hacer una suma, una división, una multiplicación, ¿por qué no la voy a usar? Pero lo que no puede suceder es que yo no sepa cómo resolver el problema en el que dice, si tengo 3 manzanas y me como 2, ¿cuántas me quedan? Entonces yo puedo hacer 3 menos 2 en la calculadora, pero tengo que entender que lo que me está pidiendo es una resta y no una multiplicación. Entonces eso lo tengo que poder saber hacer yo, porque va a haber un día que quizás no tenga acceso a ChatGPT y lo tenga que hacer. Y por otro lado, también debería saber hacer la cuenta, porque si en algún momento no tengo calculadora, o sea, voy a comprar algún kiosco, me está dando el vuelto, tengo que saber si me están dando bien o mal. Y quizás no voy a estar con el celular o con la calculadora haciendo la cuenta en ese momento, ¿no? Bueno, salvando las distancias, con IA debería pasar lo mismo. O sea, como herramienta usémosla, yo no volví a hacer una cuenta manual, no tiene sentido. Vas a comer con tus amigos, hay que dividir, ¿y qué haces? Sacás el celular o uno saca el celular y divide, nadie se pone a hacer la cuenta manual. Y está perfecto, pero si algún día nadie tiene celular o pasa algo, de alguna manera vas a poder hacerla, ¿no? Entonces, eso es lo que debería hacer. Pero bueno, sacando ese tema, volvemos a lo que nos compete, que son los temas de información. Entonces, hoy va a ser quizás una clase un poco más corta, porque es un poquito de introducción, pero es para darle contexto a esto que vamos a empezar a ver, que son todos los temas de organización en las organizaciones, ¿no? Repasando un poquito, volviendo atrás a ustedes que tuvieron introducción a las TIC, cuando hablábamos de temas de información, hablábamos de sistemas que lo que hacen es procesar datos, ¿no? Para poder después, como salida, dar esta información. Entonces vos tenés un dato único que es la menor parte en la que se puede dividir esa información. Por ejemplo, yo tuviese que dar un ejemplo, podría decir que si Melina es mi información, los datos son las letras, donde una M no te dice nada, una E no te dice nada, una L tampoco, pero que todo unido te da esa información que es mi nombre. Ahora, si vos querés saber algo de mí, por ejemplo, en un trabajo, la información sería todo mi CV, Melina es un dato, porque Melina como información no te dice nada ante la pregunta, ¿sí? Melina es un dato, tirado otro, mi edad es otro, mi DNI es otro, y todo eso junto te da la información que necesitas, ¿sí? No es que
hay un tipo de dato o un tipo, sino que es la parte más chica en la que se puede dividir esa información y que organizado y procesado te da información que puede servir para tomar decisiones. Algo de lo que dice siempre es por qué es tan importante conocer y saber utilizar bien los sistemas de información, porque es el valor más grande que tiene una organización. Cualquier organización, sea lo que sea que estés vendiendo, que estés haciendo, a que te dediques, lo más importante que tiene es la información. Y lo que pasaba, y lo que sigue pasando en muchas organizaciones, es que no se hace uso de esa información, no se hace uso correcto de esa información. No tienen buenas herramientas para gestionarla, no tienen... creo que a muchos les pasó que lo llaman 1000 veces de una misma compañía de teléfono y decís, te dije 400 veces que no quiero personal. Y vos decís, es tan simple como la herramienta tildar y poner no quiere. Después no quiere decir que vos no cambies de opinión, entonces que no te vuelvan a llamar en un tiempo porque dicen, bueno, quizás ahora le ofrezco algo mejor y si cambia, o quizás ahora se enojó por algún motivo con su compañía, que la compañía que tiene ahora, ¿no? La compañía actual, y decide cambiar. Entonces no es que cuando uno tilda así va a ser para siempre, pero por lo menos que no sea todos los días. A veces se llaman cada 2 días ofreciendo lo mismo. Eso es porque no hacen una buena gestión de los CRMs, ¿no? Que son los sistemas de gestión de clientes. Y así un montón de ejemplos. Entonces, o incluso hay organizaciones que hacen muy buena gestión de la información y ganas un montón de cosas porque cada uno de tus clientes, cada una de las personas que tuvo algún contacto con vos por algún motivo, cada una te está dejando información de lo que quiere, de lo que le gusta, y no tiene necesariamente que haber atrás una persona. No solo con los sistemas, a todos nos pasa que entras a buscar un pasaje porque te quieres ir de vacaciones a algún lado, o entras a buscar un par de zapatillas, o entras a buscar algo y después cada vez que abrís una red social te aparecen pasajes de aviones, zapatillas, la última búsqueda que hiciste. Entonces digo, ahí atrás no hay una persona, hay obviamente un algoritmo que lo que hace es hacer todo eso, pero bueno, eso ¿a raíz de qué lo hace? A raíz de información. Y estoy segura que mucha gente que quizás estaba buscando zapatillas y de repente dejó esa búsqueda, cuando abrió una red social le apareció un par de zapatillas que le gustó, económico, lo que sea, y cliqueó ahí y quizás terminó comprando de esa publicidad que le hicieron, ¿no? De ahí la importancia de poder gestionar y poder trabajar y poder usar bien los sistemas de información. Entonces, es un poco un contexto de qué es un sistema de información, por qué son importantes para las empresas y cuál es su función esta, ¿no? De gestionar datos, optimizar procesos. Y todo esto, para lo fundamental, es tomar decisiones. Cualquier información, esto es un poco a modo personal, pero se entiende, cualquier información que a vos no te sirva para tomar una decisión, está de más. Y esto como consejo, a veces cuando tenemos que hacer presentaciones, cuando tenemos que hacer algún trabajo o algo sobre algo en lo que estamos trabajando, ¿no? Quizás en nuestro trabajo, en nuestra tarea, que a veces nos pasa, algunas áreas tenemos que hacer cualquier cosa. Lo más importante es pensar para quién voy a estar haciendo esta presentación, quién la va a mirar, qué es lo que necesita saber y qué decisión va a poder tomar con esto que yo le estoy dando. Si de esas preguntas, o sea, si toda esa información que yo estoy poniendo, porque a veces agregamos un montón de cosas a las presentaciones súper lindas y no sé qué, y no sirven para tomar decisiones, no suma. O sea, si de repente necesitas que esté por algo, pero si tenés que empezar a sacar cosas, porque es una presentación muy larga o con muchos datos, o todo lo que no sirva para tomar decisiones, sácalo. Porque el objetivo mayor de los sistemas de información es poder tomar decisiones. ¿Sí? Y decisiones de, bueno, seguimos por acá, cambiamos el rumbo, ofrecemos esto, ofrecemos lo otro, ¿no? Como para saber un poco ahí el rumbo o de una organización, o de un proyecto, estás trabajando en un proyecto, o de un área, estás en un área, ¿no? Todas las diferentes áreas tienen sus sistemas de información, más grandes, más chiquitos. Un sistema de información en un área puede ser un Excel. Por ejemplo, en el área que estoy yo ahora, que es, como les decía, soporte a plataformas, mi jefe todos los meses me hacía pasarle un listado de todos los tickets que se habían abierto a la plataforma, ¿no? Todos los incidentes que habíamos tenido. Y entonces yo le pasaba esa información y era un Excel. Yo lo que hacía era bajar de la tiquetera el Excel, agruparlos por causas, si era de plataforma, si era un tema de tiempos altos de respuesta, si era un tema de disponibilidad, o sea, que se había caído, si era un tema de lo que fuere. Yo lo iba agrupando y después le pasaba. ¿Y qué era lo que hacían? Tomar decisión con eso, ¿ok?
si tengo muchos incidentes sobre esto que es reiterativo, tengo que empezar a trabajar sobre eso. Y entonces, esa información era un Excel, porque no tenía sentido que este área tenga un sistema mega de información para poder sacar un extract de los tickets y analizar a ver cuáles fueron los incidentes más recurrentes para atacarlos. Pero bueno, tenía que haber algo en lo que nosotros pudiéramos extraer la información y pudiéramos analizarla. Y esa información que analizábamos servía para tomar decisión, que es, bueno, ¿qué voy a atacar? ¿Qué mejora tengo que hacer este mes? ¿No? O qué es lo que más me afectó el mes pasado y por qué, si es algo reiterativo o es algo puntual que pasó en esa situación, bueno. Entonces, ese es el valor que tienen los sistemas de información. Obviamente, las empresas grandes tienen sistemas mucho más complejos a medida que te vas achicando, incluso dentro de las áreas, el Excel es un sistema de información maravilloso. Obviamente el Excel tiene que traer la información de algún lado, ¿no? En este caso el sistema de información era la tiquetera, pero el Excel era simplemente el export. A lo que voy es, cada uno en el área puede hacer el reporte con lo que necesite, vamos a ver después los diferentes tipos de sistemas según las áreas, pero que te sirva para tomar decisiones, que te sirva para decir, bueno, ok, ¿qué camino tengo que tomar ahora? Entonces, hay un poco una evolución en los sistemas de información, no es que no existían. Antes, como yo decía, bueno, hoy nos manejamos con una etiquetera y puedes exportarlo en un Excel. Antes de la época de la computación, antes de la era digital, seguramente estaba toda la información que se realizaba de forma manual, ¿sí? En cuadernos y cuadernos y cuadernos. Obviamente no era lo mismo, imposible, o sea, vos podías registrar todo en un cuaderno, pero era imposible tomar una decisión en función a eso, porque era imposible hacer algún tipo de búsqueda, de unificar datos, de buscar, ¿no? Pero bueno, era mucho más, quizás primario, también era mucho menor la necesidad, porque no estaba en esa cosa informática como ahora y digitalizada y que todo cambia súper rápido, entonces quizás algo asentado manualmente servía no de la misma manera, pero bueno, para las necesidades del momento servía, pero existían esos sistemas, ¿no? Para dejar asentada la información y que esté en algún lado. Obviamente eran archivos, registros, el típico orden alfabético que tenías que buscar, ¿no? Pero ¿no? Esos archivos de los médicos eran sistemas de información, donde vos tenías la información de cada uno de tus pacientes, ¿sí? Podías hacer una estadística, no me salía la palabra, con eso, y decir el 80% de mis pacientes tienen estas causas o tienen estos, y no. O sea, era mucho manual, obviamente se podía, era mucho más trabajoso, no es como ahora que tipo, vos tenés todas las historias clínicas de tus pacientes en un sistema, haces una búsqueda y podés traer seguramente esa información, pero existía, o sea, estaba ese sistema de registros manual en el que podía ser por fichero, por registro, por archivo. Después, cuando empieza la era de la computación, empieza a introducirse un poco todo esto de, bueno, ok, llevarlo a lo que es digital, ¿no? Entonces, se empezó a automatizar, se empezó a dar lugar, se empezó a dar posibilidad a algunos, los primeros sistemas de procesamiento de datos, pero seguía siendo de alguna manera medio manual, ¿no? Vos entrabas los datos, se procesaba, pero empieza ya a tener un poco más esta estructura de sistema de información, donde yo entro información en un sistema, el sistema la procesa y después me da un resultado. Y empieza ya obviamente a trabajarse todo mucho más digitalizado. Y después ya con la llegada de Internet y de la computación a la nube, que es lo que veíamos hoy, años después, se empieza como a revolucionar todos estos sistemas de información. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer el acceso a la información en tiempo real, ¿sí? Donde algo está sucediendo, algo está pasando, donde vos tenés sistemas sincrónicos en lo que un cliente te está haciendo un clic para comprar algo y vos ya lo tenés en tu sistema de información, ¿sí? Y a raíz de eso ya podés hacer algo. Entonces empieza a estar con la era digital, la computación en la nube, que lo que permite es dejar de lado todos esos data centers enormes y todos esos millones y millones de servidores que tenías que tener en un data center con soporte, que la temperatura, que el técnico se te apagaba algo, se te rompía algo y tenía que ir el técnico al data center a resolverlo. Acá se te rompe algo y es, bueno, ver la máquina virtual, qué es lo que está pasando, y te conectás desde la compu en tu casa, en las Bahamas, o no, en el trabajo, o en donde estés. Y puedes acceder al mismo servidor y darle soporte, o contar con el soporte del proveedor. Pero lo que te genera es eso, ¿no? Y que tengas la información en tiempo real. Ni bien pasa, eso se registra sincrónicamente en un sistema y ya está ahí figurando, ¿no? Obviamente,
en todas las organizaciones, cuando todos los reportes, todo eso se suelen hacer a D-1. Nadie te va a hacer un reporte en tiempo real, pues es imposible. O sea, las áreas que hacen día a día el gráfico, que no me sale el nombre, como la línea de las ventas, y las áreas que hacen normalmente trabajan a D-1, ¿no? Que es al día anterior, o algunas a D-2, pero la información igual está en tiempo real. Si vos necesitas algo ahora, esa información está. Lo que pasa es que obviamente lo hacen a día cerrado porque tenés la información de todo el día. Entonces, y un poco esto que veníamos hablando recién, ¿cuál es el impacto de estos sistemas de información en las empresas? Obviamente optimizan mucho el tiempo, son más eficientes, las tareas automáticas suelen tener menos errores que las tareas manuales, facilitan la comunicación, ¿sí? Al estar todo sistematizado, es muy fácil comunicarse interna o externamente, simplemente compartiendo algo que pudiste extraer de un sistema de información, enviándolo con diferentes tipos de comunicación, pero de alguna manera es mucho más fácil que cuando tenías archivos, ¿no? Como decíamos recién, manuales o registros. Y después, lo mismo que se hacía en la toma de decisiones, ¿sí? Poder tomar decisiones con la información que tenemos es el valor más grande que tiene la organización. Si vos tenés un sistema de información y la información bien manejada, bien explotada, vas a poder aprovechar muchísimo todos los beneficios que tiene. Solamente tu empresa o tu área o tu organización va a tener un montón de beneficios frente a otras que no lo hacen, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? No, vamos bien. Perfecto. En general son como, yo ahora les pongo quizás en palabras, eso es algo que intuitivamente todos lo sabemos y que intuitivamente ya, Ile, ¿cómo estás? Lo había visto subir. Y que intuitivamente ya todos un poco lo tenemos, ¿no? Pero bueno, quizás hay cosas que para mí me parecen re del día a día y voy súper rápido, cualquier cosa me frenan y me preguntan. Muy bien. Esto, empresas lineales versus plataformas. Las empresas lineales son aquellas que se centran en producir, vender productos que tienen una cadena de valor tradicional, un modelo de negocio unidireccional. Por ejemplo, quizás algún emprendimiento, ¿no? O empresas, cadena de hoteles, donde no están subidas a plataformas. Hoy yo puedo tener un hotel muy bueno y ser una empresa lineal donde sigo trabajando con esta cadena de valor tradicional, con este modelo de negocio unidireccional, ¿no? Desde la organización hacia el cliente. Pero Airbnb me pasa por arriba. ¿Por qué? Porque es accesible en cualquier parte del mundo, donde sea que esté, lo puedo empezando, me trae información de todos lados, puedo comparar precios. Entonces, de alguna manera, eso es lo que empezó a pasar con las empresas lineales, ¿no? Donde quizás su objetivo era producir y vender un producto, o en el caso que yo le estaba dando un hotel, tener y vender un producto, pero que no tienen plataformas digitales, no generan múltiples interacciones con el usuario. Entonces, de alguna manera, todas las empresas que empiezan a tener plataformas, empiezan a comerse un poco las que no, ¿sí? Había un cuadro súper interesante que decía, bueno, esto, no me acuerdo qué hotel versus Airbnb, no me acuerdo qué cadena de supermercados versus Amazon, ¿no? Como que son plataformas que se terminan comiendo un poco todo lo demás. Obviamente estaban comparando a Amazon, que es uno de los grandes monstruos, ¿no? En cuanto a empresas, ¿no? De Estados Unidos. Pero bueno, pero te mostraba un poco esto, ¿no? Entonces, no es que no se vale de una empresa lineal, o sea, Coca-Cola es una empresa lineal, se encarga de producir y vender productos y le va súper bien. Pero en algunas cosas, digamos, como que ya se empieza esta tendencia en algunos otros tipos de negocios a involucrar a moverse a este tipo de empresas de plataformas, ¿no? Entonces, ¿qué son las plataformas? Aquellas que suman la plataforma digital para poder facilitar las interacciones con los clientes, ¿sí? Con diferentes grupos de usuarios, y que después tienen modelos de negocios multidireccionales, donde de repente empiezan a aprovechar todos los efectos de la red, donde yo te ofrezco algo y vos después lo comunicás y vos me compartís y después vos también me ofreces algo, como que todo lo que es plataformas es multidireccional, no es simplemente unidireccional del negocio al cliente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que son escalables. O sea, yo tengo un local en el que vendo algo y lo quiero escalar, necesito buscar otro local, hacer la gente que vaya a trabajar este local.
todo lo que sea plataformas es súper escalable. ¿Sí? Todo lo que sea sistemas sabemos que se puede escalar mucho más rápidamente, generar ingresos recurrentes todo el tiempo, tener mayores beneficios que, como decía recién, una empresa lineal. ¿Por qué? Porque yo llego a un cliente y ese cliente se hace como una ola expansiva, ¿no? Si de repente el producto le gustó, la experiencia fue buena y quieren, empiezan a compartir y de un cliente al que yo llegué puedo terminar abarcando muchísimos más, ¿no? Se hace exponencial, que una empresa lineal quizás no. Perdón que no miré el chat, si me habían escrito algo. Ah, me están saludando, perfecto. Y después, ¿cuáles son ejemplos de empresa en plataforma? Bueno, lo que decía recién, Uber, comparen Uber con cualquier empresa de taxi, comparen Airbnb con cualquier hotel, como les decía yo, Amazon, Facebook. Ahora Disney Plus, Netflix también. Bueno, Netflix se comió también, se comió todo lo que era Blockbuster, ¿no? Si te quedas, Blockbuster podía ser una empresa lineal y de repente llegó la plataforma que era Netflix y lo termina comiendo, ¿no? Hace un montón de años. Sí, acá usan estas porque son quizás las más grandes a nivel mundial, pero sí, todo lo que sea plataforma, todo lo que es streaming, todo lo que son esas plataformas hoy que están súper de moda, ya hace un montón de años, ¿no? Pero digo, antes vos tenías Netflix que tenía todo y de repente Disney dijo, no, pará, yo saco todo mi contenido de Netflix porque lo quiero poner yo y quiero tener mi propia plataforma y cobrar por esto y así fueron haciendo todas. Star por un lado, HBO por otro, Prime por otro. Así que bueno, sí, todo lo que es plataformas hoy es mucho más rentable, tiene un modelo mucho más sólido que las empresas lineales. Puede ser, por ejemplo, puede ser hoy en día Spotify, que se está comiendo a las empresas que tenían, viste que compras un CD para escuchar música también. Bueno, tal cual, eso ya hace un montón que se comió, si Spotify se lo comió hace un montón. Mi hermana el otro día, ella sigue una banda y viene con un vinilo. Y le digo, ¿dónde lo pensás escuchar? Entonces me decía, no, es que yo la verdad que no estaba tan metida en esa premisa. Ahora las bandas empezaron a hacer vinilos porque uno los compra medio por colección. Pero uno te compras un CD. Porque si te lo puedes escuchar en Spotify, en YouTube Music o en la plataforma que tengas, ¿para qué vas a comprar un CD? Cuando seamos realistas, ¿cuántos de ustedes tienen un reproductor de CD en algún lado? Yo ya no me quedo más. O sea, ni la compu que tengo no tiene. No, o yo época que tenías las cintas, viste, que pasabas en las cintas. Sí. Entonces, sale el nombre ahora. Sí, ¿vos decías las cintas de video? O los cassettes, sí, cinta de video, ahí está. Sí, los VHS, los cassettes, eso ya, bueno, ya estamos yo hablando. tenía chico también. Se te cayeron unas cuantas otras, igual que a varios de nosotros, pero bueno, sí. Mantengo un prolijo silencio por razones obvias. Sí, ahí como sin irnos a esos datos que nos revelen la edad a unos cuantos de nosotros, podemos ir a CDs que ya quedó súper desactualizado. O los viejos, perdón, por ejemplo, los televisores. Ahora los televisores, viste que antes los viejos eran pesados, ahora los nuevos tratan de que sean menos pesados. Sí, tal cual. Y la última, vos entrás a que esta, digo, quizás es última porque yo no estaba buscando, pero entras y ahora te venden proyectores con sistemas Android para que no tengas que comprarte un televisor y puedas tener un Smart en un proyector. Digo, todo se va haciendo cada vez lo más transportable, lo más fácil, lo más escalable posible, ¿no? Entonces, de alguna manera empieza a pasar esto. ¿Y qué es lo que hicieron las bandas? Bueno, quiero vender algo, vendo un vinilo y por lo menos si quieren alguien que lo compre y lo cuelgue. Y después hubo alguno que dijo, bueno, si alguien compra un vinilo, quizás lo quiere escuchar, hagamos a un reproductor y entras. El otro día entré, no me acuerdo cuál era la empresa que estaba buscando, pero bueno, entré entre las cosas que ofrecían reproductores de disco, ¿no? O sea, las viejas bandejas estilo vintage, pero con conector USB. Pero con lector USB con Bluetooth me causaba mucha gracia porque era lector de discos USB. Y bueno, pero si vos te metes en el mercado de los equipos viejos, de los equipos clásicos, también se fue el valor para arriba, porque las bandejas de los 80 y de los 90 ahora se las repara y se las pone en condiciones y todo el mundo está tratando de usar sus vinilos. Nada. Perfectamente bárbaro, vamos, paz todavía. Bueno, mi hermana que estaba quizás más fuerte, ya que estaba mirando con ganas lo de mis abuelos, viste, que están ahí por... Unos fallecieron hace no tanto, está la casa en venta todavía, tienen el precio esos muebles gigantes que vos abrís la tapa y tenés el tocadisco adentro. Le digo, Jimé, eso no te entra en ningún... Te entras vos y entra eso y salís vos de tu casa. Es una casa re chiquitita. Le digo, empecé a pensar en algo más chiquito para escuchar un único disco de vinilo que te compraste. Pero bueno, un poco volviendo al tema, si no tanto por las nubes pobres,
Pero sí, un poco es esto, ¿no? Como de repente todo lo que es plataforma termina comiéndose a todo lo que era empresas lineales, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿es válida una empresa lineal? Totalmente, algunas que todavía están súper vigentes, pero en algunas cosas tenés que empezar a mirar para el lado o por ejemplo, yo cuando estaba los BlackBerry, yo cuando era chico también estaban los BlackBerry, los Nokia, además, pero ¿qué problema? sí. Yo vi un video, ¿qué pasa? Eran lineales, pero como no se pudieron adaptar a lo que es hoy ahora, tuvieron que cerrar, Sí, es de vuelta, a veces no quiero, pero esto es súper interesante, obviamente es algo que ya lo reescuchamos, pasó hace un montón, que antes quizás era más novedoso que ahora, pero cómo no pudieron adaptarse a los cambios. Por ejemplo, BlackBerry era la empresa de celulares por excelencia. Todo aquel que tenía un BlackBerry era como, el gerente de la empresa sería el que te daba como el nivel, como de un iPhone, no ser el BlackBerry, desapareció. Nokia, siendo una empresa de cabra, digamos, ¿cómo no pudo decir, bueno, aprovecho y llevo mi tecnología, Kodak, no que es celular, pero Kodak, ¿cómo no llevo mi tecnología a hacer? Y quedan algunos fotógrafos, pero ahora hay un montón de libros de fotografías y cosas hechas con celulares, con iPhone o con otros celulares de alta gama que tienen cámaras buenísimas, y ya nadie va con salvo que seas un camarógrafo dedicado a la fotografía y no sé qué, la mayoría. Entonces, de alguna manera, perdieron un montón de público por no poder adaptarse un poco a lo que se venía, ¿no? Esta era digital. Y Sony Ericsson, profe, yo me acuerdo que había sacado un celular que era medio PlayStation 1, una combinación. Yo digo, ¿qué pasó con esa marca? O sea, esa marca de celular era élite. Tal cual. Que quizás no lo pudieron ver como negocio y hoy siguen o sea, iPhone que es iPhone y que a nadie le va a sacar el lugar a Apple. Y después quedó Samsung muy, muy fuerte en todo lo que es celulares. Se fueron subiendo marcas, por ejemplo, Motorola, que siempre está ahí, LG, está Xiaomi, que es China, que va viniendo un poco por los precios un poco más competitivos, pero todos esos grandes monstruos de antes desaparecieron. Nokia, Sony, BlackBerry. Y es porque de repente no pudieron verlo, no pudieron como adaptarse al negocio que se venía. Un poco la historia que no sé si ya la conocen, pero es un poco lo de Blackbuster. Lo de Blackbuster fue esto, ¿no? Como parece que a Blackbuster le propusieron la idea de decir, bueno, ¿qué es lo que la gente no quiere? Ir a devolver las películas o retirarlas. Entonces, bueno, Blackbuster tenía el buzón que era como súper para esa época. Perdón, no solo el Blackbuster, los cines también, que hoy en día vas también. Y entonces de repente le llevan la propuesta esta de decir, démosle a la gente el VHS y que no lo devuelva o que se lo lleve, que lo tengan en la puerta de la casa, ¿no? En ese momento ya no era VHS, eran por DVD. El DVD que a una especie de entrega a domicilio que le llegue y que ya no lo tenga que devolver. No, eso no va a funcionar. ¿Quién va a querer poner un poco? Porque obviamente va a ser un servicio un poco más caro, ¿no? Y era el inicio del streaming, si te descuidas, el tema de que a vos te llegue un DVD a tu casa y no tengas que moverte ni para irlo a buscar, que tengas una plataforma para elegir qué era lo que querías y no tengas que ir a devolverlo. Pero bueno, después, y parece que esos mismos que le ofrecieron como este tipo de modelo a Blockbuster y estaban buscando una forma así más, fueron los mismos que después empezaron con Netflix, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso como las herramientas las tenés, porque una empresa tan grande que tenía franquicias por todos lados como Blockbuster era imposible que tuviese los medios para adaptarse, pero quizás no tenían las herramientas o no tenían la información necesaria para poder tomar una buena decisión. Si vos no tenés la información de lo que está pasando afuera, de lo que se está viniendo, de lo que está pasando, como para poder... La realidad es que las grandes empresas fueron porque los que los originaron fueron visionarios, porque nada de eso era normal en ese momento, ¿no? Las empresas, acá volviendo un poco a lo que estaba pasando, estas empresas GAFA, que en realidad ahora de por sí ya sería gama, porque Facebook no es más Facebook, sino es Meta, incluye Facebook, WhatsApp e Instagram. Entonces, en realidad, queda así porque es el nombre con el que uno lo conoce, pero empezarían a ser empresas GAFA, ¿no? Que son todos estos gigantes de la tecnología y son aquellas que mantienen esa misma, obviamente sin llegar a ser Google, Amazon, Facebook o Apple, y también incluyen ahora Microsoft, o sea, empieza a ser como las empresas gama con doble M, que es Google, Amazon, Meta, Microsoft y Apple. Son como estos grandes monstruos de la tecnología y se los toma como modelos de empresa. ¿Por qué? Porque tienen ciertas características que podamos saber que te ayudan como a llevar una visión. Si vos tenés una empresa, plataforma, como veíamos recién, a decir, bueno, vamos a ir por este lado. Porque de alguna manera,
¿para qué reinventar la rueda? Esto funciona. Entonces, obviamente no tengo los recursos de Google, no tengo, pero si sabemos que está funcionando, bueno, vamos para ese lado, ¿no? Entonces son empresas que incluyen servicios. En el caso de Google, bueno, nada, todo lo que ya sabemos, ¿no? Búsqueda, correo electrónico, publicidad. Ahora empezaron a hacer toda esta suite de educación, la suite de... empiezan a inteligencia artificial, o sea, como empiezan a escalar cada vez más, ¿no? Yo me acuerdo, Jimmy, cuando empezó era un correo que vos tenías una versión que te tenía que invitar a alguien para probarlo, y después se tiene toda una suite enorme para todo, páginas, educación. Amazon lo mismo. Amazon, una vez escuché en una charla súper interesante, vieron que el logo es la palabra Amazon y después tiene como una flecha de la A hasta la Z, ¿no? Es como vamos por todo. Y Amazon empezó vendiendo libros digitales, o sea, el ebook. O sea, el producto por excelencia de Amazon es el ebook. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Todavía hay un montón de gente que les cuesta, como yo me readapté, me encanta, me bajo un montón de libros truchos y estoy feliz con mi ebook, pero hay mucha gente que le gusta el libro papel. Entonces, no era quizás un negocio en esa época todavía tan rentable. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a sumar cosas. Y dijo, nada, empezar a sumar cosas para que la gente entre a comprar otras cosas y termine después viendo su producto estrella y termine comprando el ebook, ¿no? Entonces, de alguna manera, empezó a generar cada vez más y más y más cosas, y después también empezó a tener plataformas donde vos podés alquilar los libros y después los devolvés, vos pagás una suscripción como un Netflix y podés ir descargando libros y devolviéndolos, descargando y devolviéndolos. Y después surgió Prime. ¿Por qué surge Prime? Porque Amazon quiere vender, le sirve tener una plataforma con películas para tener una suscripción todos los meses y que vos veas. No, ¿por qué? Porque si vos tenés Prime porque hay una película que te gusta y la entras a ver a la plataforma, después tenés el envío gratis, porque es todo lo mismo, el envío gratis en los productos que venden. Entonces, ¿dónde vas a ir a comprar el vaso que te querés comprar, térmico, divino, nuevo? En cualquier plataforma, o en Prime que tenés envíos gratis porque tenés la plataforma. Entonces, eso es lo que empieza a jugar con estas empresas, que empiezan a hacer ese cross-selling donde ellos mismos se venden cosas que los terminan beneficiando ellos mismos en otros productos que venden. Entonces terminan siendo unos monstruos que van por todo, ¿no? Desde la A a la Z. Bueno, Facebook, Apple, un poco ahí las empresas las conocemos. Pero ¿cuáles son las características? Bueno, estas que son innovadoras, que en el caso de Google, bueno, motor de búsqueda, Amazon es el comercio electrónico, es servicio en la nube, dispositivos inteligentes. Facebook, ahora como decía, es todo lo que es Meta, es redes sociales, publicidad digital. Apple lo mismo, el diseño, el hardware, el software, ¿no? Apple lo que te genera es esto de que si vos tenés el celular Apple lo podés tener totalmente sincronizado, entonces como que aquel que tiene un celular termina teniendo la computadora y aquel se empieza a generar como esto de que si te gusta Apple vas a tener lo más que puedas de Apple, ¿no? O sea, lo más que te permite el bolsillo y las posibilidades, pero digo, que empieza a pasar como si dejando de lado un poco los costos y todo, aquel que le gusta el sistema operativo, aquel que le gusta quiere tener todo de esa marca, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que te generan. Pero también es esto, ¿no? De que son escalables y que son fácilmente adaptables. Como de repente, no sé, salió ChatGPT y ya Google hizo Gemini. O sea, no se queda. Microsoft hizo Copilot. O sea, no se están quedando atrás. Y no tardaron ni 2 segundos en salir los demás. O sea, y seguramente estaban todos haciéndose en paralelo, ¿no? Pero de alguna manera, como no se quedan atrás en absolutamente nada. Evidentemente, o sea, tienen un grupo de negocios súper fuerte y con gente, obviamente, súper visionaria. Microsoft, bueno, que decía, no aparece acá, pero la verdad que es súper interesante la visión. Cómo planea las cosas, cómo lo piensa, cómo va, ¿no? Cuando empezás a ver algunas charlas de Steve Jobs también, por el lado de Apple, ¿no? Cuando él cuenta cuál era su visión, cuál era lo que él pensaba, que uno puede estar de acuerdo o no éticamente con lo que propone, ¿no? Con los dos. Podés estar de acuerdo o no, pero a nivel visión de negocio, tenía una visión de negocio súper, o sea, como muy grande. Y en este sentido, ¿no? El Max Zuckerberg ese también, ¿no? Cuando te lo pones a pensar, independientemente de si estás de acuerdo o no,
la visión de negocio, cómo empieza con algo que dice, hay que hacer una red social, y hay que empezar, o sea, cómo empiezan a ver esa faceta, donde decís, yo le planteo esta necesidad a la gente y nada, no le estoy vendiendo un producto, le estoy generando una necesidad, es tremendo, pero así funcionan, ¿no? Y esa visión, esas cosas, bueno, son estas empresas que terminan siendo monstruos, y bueno, y un poco eso es decir, bueno, ok, ¿cuáles son las características de esta empresa? ¿Qué es lo que yo puedo tomar? ¿Qué es lo que me sirve? Es un poco lo que viene a mostrar, y por eso quedan como estas empresas gama, ¿no? Así llamadas GAFA. Entonces, ¿cuáles son las ventajas competitivas? Escalables, ¿no? O sea, permiten, al ser tan grandes, tienen una ventaja competitiva económicamente gigante, porque son tan grandes que obviamente los costos pueden ser mucho más chicos. Entonces, donde esté cualquiera de estas empresas, posiblemente vos termines yendo por una de esas, comparado con el mismo servicio, ¿no? O sea, puedes obtener precios más bajos por el mismo producto y servicio que te estaría dando otra, porque son monstruos. Después, aquellas que no, como decíamos recién, bueno, no sé si Microsoft es el producto más económico a pesar del tamaño que tiene, no sé si Apple, pero ¿qué es lo que pasa? Genera una red de usuarios que atraen, te genera, como decía recién, esa necesidad. Entonces, bueno, están generando valor a través de eso, y vos querés ese producto porque la realidad es que es bueno, porque la realidad es que te sirve, porque te plantearon, te generaron un poco esa necesidad, ¿no? Y después la información, recopilan grandes cantidades de datos, y pueden ofrecer servicios personalizados. Entonces, obviamente, son valor agregado gigante. Y después la innovación continua, esto que decíamos recién, no se quedan atrás en nada. O sea, siempre están en qué es lo último, y si muchas veces la tendencia de qué es lo último la marcan alguna de estas empresas, ¿no? Como no es solamente que van, sino que, de hecho, no sé, no quiero mentir, o sea, no quiero inventar algo, pero creo, o sea, piensen que antes, cuando éramos más chicos, los celulares cada vez eran más chiquititos, ¿no? El celular cada vez más chiquito, y la tapita que se doblaba y cada vez se hacía más chiquitito, era más cómodo, no sé qué. Y de repente, con esto de la salida de los smart, que fue un poco el iPhone, empiezan a ser cada vez más grandes, y marca esta tendencia de cada vez celulares con pantallas más grandes, ¿no? Como que empiezan no solamente están todo el tiempo en lo último, sino que a veces son ellos los propulsores de esto último, ¿no? Los que marcan ciertas tendencias. Entonces, nada, obviamente muy pocas organizaciones pueden compararse con estas, pero de alguna manera, no necesariamente, y después cuando veamos sistemas de información uno por uno, vamos a ver cuáles sirven para esto, pero de alguna manera tener un sistema de información que te permita estar al día y poder entender qué es lo que pasa afuera, porque no está mal mirar qué es lo que está haciendo el vecino, si me gusta lo copio, porque sabes que si no lo copias te vas a quedar atrás. Entonces, de alguna manera las organizaciones son así. Por ejemplo, en su momento, ahora cambió un poco, ¿no? Como que todo va cambiando, pero hace varios años DirecTV quería darle muy fuerte a lo que es prepago. Porque obviamente a vos el cliente prepago en sí no te sirve. A vos lo que te sirve es el cliente. Es como si vos tenés un trabajo que todos los meses, a fin de mes tenés un sueldo, y te sirve más que tener muchos trabajitos chiquititos durante el mes, porque bueno, esos trabajitos chiquititos se te cayeron y no sabes con cuánto vas a contar a fin de mes. Lo que pasa con prepago, tanto en los celulares como en este caso de DirecTV, es lo mismo. Pero en ese momento generaba mucho valor por algunos contenidos, por partidos, por cosas que la gente compraba por ese momento, ¿no? Quizás si tenías que una casa de vacaciones o de fin de semana y vos tenías el prepago, le recargabas por ese día o por esos días que estés y sumaba. Entonces te decía, bueno, el cliente que ya lo tenemos en cartera ya está. El cliente que vayamos a sumar a pospago también lo vamos a conseguir, pero no necesitamos ponerle foco a esto, pongámosle el foco a prepago. Fueron unos años que ahora cambió y la tendencia es totalmente la contraria, es busquemos al cliente pospago, ¿no? Pero en ese momento era 100% enfoco en sumar más cartera de prepago. Y la realidad es que, si bien no era tan rentable, ¿por qué querían hacer eso? Porque no había otra empresa que lo tenga. ¿Sí? Vos en Flow, o sea, Flow no existía, pero en Cablevisión no podías contratar prepago. En las chiquititas que se te ocurran, acá en Castelar, que está Supercanal, cualquiera, vos no podías contratar prepago. Entonces, ¿por qué DirecTV quería explotar eso? Porque no había otra que lo hiciera. Y por varios años fue así. Y después, en un momento, veo la propaganda, mirando un programa de televisión de Flow, contratá por día, no sé qué, no sé cuánto. Quizás no tenían el hardware, que además es bastante costoso, digamos,
el que vos tengas que comprarte tu antena para instalarla, para recargar prepago, bueno, eso te lo daban al ser Flow, al ya tener el streaming como DirecTV tiene Digo, bueno, listo, te daban el que vos pudieras recargar por días. Y entonces ven lo que funciona de un lado y lo copias, lo replicás, porque después decís, bueno, esa persona que quiere ver una película, que quiere ver un partido de fútbol, que pueda solamente pagar por eso, y bueno, obviamente yo lo prefiero pospago. Y le voy a ofrecer un montón de cosas para que ese cliente se convierta a pospago. Pero si no, por lo menos me aseguré esta plata de este partido, de esta película, de esto, ¿no? Profe, yo tengo la creencia y tengo los datos de que hay grandes empresas hoy en día que copiando se hicieron millonarias, literalmente, y hasta superaron la idea original. Totalmente. Yo soy un gamer de toda la vida. Sí. Hay una empresa que está ahora en auge, ¿no? Que se hizo multimillonaria, que se llama Riot Games. Todo lo que ves en Riot Games, todos los juegos que tienen son copias. Literalmente se copió. O sea, había un juego que se llamaba Warcraft, que había sacado un tipo de mapa, él se copió de ese mapa y se hizo, durante 10 años se hizo toda la plata. Y después sacó un juego que es idéntico al CSS, digamos, al Counter-Strike. Y se llenó, y se siguió llenando de guita, y hasta hoy en día se llena de guita. Y es una copia, digamos. Y así hay un montón de empresas. Perdón, no quiero ser aguafiesta yéndome al archivo, al arcón de los recuerdos, pero si se ponen a pensar que los japoneses, teniendo uno de los territorios más chicos del mundo, copiaron los modelos americanos y los hicieron más económicos, y me estoy refiriendo a los automóviles, al punto de que en los 80 Reagan tuvo que firmar créditos para que General Motors y Ford pudieran tirar sus matrices al diablo y comprar matrices nuevas para hacer autos más chicos. Sí. O sea, referencia directa, vean cualquier serie de televisión de los 80 con las naves esas que usaban, sí, y cuando se dieron cuenta que eran coches que consumían muchísimo, que ocupaban mucho espacio, que los repuestos eran caros, y los japoneses te lo hacían por la mitad del precio. Copiaron la tecnología original, se copió, se adaptó. La diferencia entre el chino, que te lo hace en cantidad, y el japonés es que el japonés le pone un poco de cerebro y te lo mejora en un aspecto. Pero sí, siempre copiar fue negocio. Claro, y no está mal, o sea, no hablemos de copiar como si mañana vamos todos al terciario, yo les tomo el parcial y te copias del de al lado, está mal, porque te ¿entendés? Pero digo, si vos ves algo que funciona y decís, pará, yo eso lo quiero para mí, esa copia, digamos, es así, porque si no te vas a quedar atrás. De alguna manera, eso que vos no hagas, lo va a hacer otro. Y si hay algo que funciona, listo, sumémonos a esto. Y esa persona que hizo el original y va a tener todo el tiempo que reinventarse y decir, bueno, listo, ya ahora somos 3 que hacemos lo mismo, porque me copiaron, y bueno, no, está siempre pensando en futuro. Eso es lo que tienen estas empresas, ¿no? Esa como, que acá lo nombran como innovación continua, es como eso de, bueno, de todo el tiempo estar pensando que viene ahora. Porque vos sabés que si haces algo exitoso, después vas a tener 3 o 4 que hagan lo mismo. Y está bien, porque eso es lo que da de alguna manera variedad de mercado. Si no, tendrías uno solo que te hace autos, uno solo que te hace juegos, uno solo que... y anda a pagarlo. Entonces, de alguna manera, se genera como esa competencia. Pero bueno, en sistemas, en empresas funciona así, ¿no? Todo lo que es plataformas es copiar y entonces, vamos a ver después, como decía recién, cuando veamos los temas de información cada uno, cómo la información no la traemos solamente de la información interna de la organización, la traigo de todo lo que está pasando alrededor, ¿sí? De todo lo que está pasando hoy en Internet, de todo lo que está pasando en el mundo, y entonces, y de ahí yo tengo que poder procesar y traer esta información, no solamente de las bases de datos de mi organización, porque si no me quedo atrás, ¿no? Automáticamente. Muy bien, ¿hasta acá alguna consulta, alguna duda? No. Queda poquito igual. Y bueno, tendencias futuras, en realidad la inteligencia artificial ya está hoy acá, pero se está usando cada vez más para automatizar tareas, analizar datos, usar servicios personalizados. La realidad es que quizás, no sé, si alguno tiene la posibilidad de tener lo que son, digamos, algunas pro de lo que es GPT Pro o esas cosas, digamos, como que de alguna manera tienen un montón, yo la verdad no lo tengo, no lo sé, pero digamos, te sirven hasta a veces como un asistente, ¿no? Es un asistente virtual excelente para llevar agenda, para llevar reuniones, para hacer minutas, o sea, vos lo podés tener descargado y te ahorra el 50% quizás de las tareas que uno está haciendo más automáticas de llevar la agenda, de agendar las reuniones, de mandar los mails de seguimiento de un tema, lo puedes hacer perfectamente todo.
Entonces digo, de alguna manera, y estamos hablando de yo Melina Tirado, vos Luis Blanco, que podrías tener en tu celular un plan de estos pagos que son caros, no digo que no, pero que tampoco es una fortuna, y tener un asistente virtual todo el día con vos. Entonces, de alguna manera, pasamos de hola Siri, que te tiraba algunas cosas, ¿no? Como a tener la inteligencia artificial, se está usando cada vez mucho más, obviamente. Imagínate si nosotros como usuarios tenemos estas posibilidades, a nivel empresas se está usando muchísimo la inteligencia artificial y suma un montón en un montón de cosas. Obviamente, después está, como digo siempre, después tenés la ética del otro lado, que decís, bueno, cada vez empiezan a hacer menos puestos de trabajo, menos personas, pero de alguna manera también ahí está como nosotros, ¿no? Así como decimos, che, mira, Blackbuster no se pudo reinventar y se murió, bueno, a nosotros un poco nos toca lo mismo, empezar, bueno, si hoy, yo me acuerdo cuando empezamos en DirecTV a migrar toda la nube, como que los que eran administradores de base de datos dijeron, ¿y ahora qué va a pasar? Porque ya no me vas a necesitar más para que vaya al data center a administrarte la base de datos, a administrar el servidor, ahora tenés el soporte en Oracle. Entonces, bueno, nada, tuvieron, y después todos siguen trabajando en DirecTV, no se despidió ninguno, pero empezaron a hacer soporte, tuvieron que actualizarse, que hacer cursos, aprender y empezar a hacer soporte de plataformas, ¿no? A nivel máquinas virtuales, ya no más el técnico que iba al data center. Entonces, obviamente, requiere estudio, requiere que, como comentaba recién Lucas, bueno, hay empresas que buscan personas que puedan programar con inteligencia artificial, porque les conviene más eso, que bueno, la realidad es que eso es un poco lo que nos pasa en sistemas, que todo el tiempo tenés que actualizarte si no te quedaste atrás, ¿no? Como yo les decía, esta presentación que quizás la armé hace unos 2 años, ya está, a veces la miro y digo, no, bueno, tenés que cambiar ya lo de GAFA por gama, lo de inteligencia artificial ya, bueno, no es como una tendencia futura, es como algo que ya está un poco instalado, ¿no? Como en un año te cambió todo, y todo el tiempo tenés que ir actualizándote. Creo que cambia muchísimo más incluso que la medicina, que la abogacía, ¿no? Como creo que es hoy lo más cambiante. Entonces, bueno, un poco nos pasa que nos gusta vivir ahí al límite y estar todo el tiempo actualizados, porque si no, te pasó por arriba la vida. Así que, bueno, inteligencia artificial hoy es esto. Sí, seguramente va a pasar como pasa con todo. Hoy todos tenemos un lavarropas y el lavarropas en su momento le sacó trabajo a la señora que contratabas para que limpien hace miles de años. Esto no lo sé yo por mí, pero digamos, la señora que te iba a lavar la ropa a tu casa. Entonces, si todas las cosas tecnológicas que fuimos trayendo fueron de alguna manera sacando trabajo, que naturalmente necesitas como reinvertirte y empezar a ver, bueno, ¿cómo hago con esto, no? Pero sacando de lado la ética y la opinión que cada uno pueda tener acerca de las tecnologías, hoy lo que está pasando con la IA es esto, ¿no? Que hasta el usuario único, ¿no? Puede tener pagándose un plan, un asistente virtual que te resuelve el 50% de tus tareas diarias. Lástima que no le daban plantear esas cosas. Internet de las cosas son cada vez más dispositivos conectados a Internet, para cualquier cosa. Te compras una lámpara, la conectás a Internet y la podés desde el celular apagar y prender. Te compraste un robotito de cocina, le podés poner... O las alarmas, por ejemplo. Lo de las alarmas, que es lo que te da del teléfono. Hoy la verdad es que lo mismo. Internet de las cosas, la verdad es que no, quizás si no te lo pones a estudiar como Internet de las cosas, si no lo tuviste en ninguna materia, ni sabías que existía. Quizás hay muchos que es la primera vez que escuchan, creo que no, pues estamos en sistemas, pero salís del área de sistemas y vas a ver, es la primera vez que escuchan Internet de las cosas. Pero hoy todo, el reloj tiene Internet, todo es inteligente, el reloj inteligente, el celular inteligente, el televisor está conectado a Internet. Como decía, la aspiradora, el robot de cocina, las alarmas, la luz, o sea, todo hoy está conectado a Internet. Eso es el Internet de las cosas, ¿no? Como te genera oportunidades de poder tener más datos, de analizar, de poder gestionar. Imagínate, esto que decía, si vos yo tengo el reloj súper barato, de Mercado Libre, miro, no sé qué, te dice, usted ha dormido hoy mejor que el 50% de... Es un dato que a mí no me sirve en lo más mínimo. O sea, sí, hoy me dormí 6 horas, dormí 7, qué bien por mí, pero no me importa saber que dormí mejor que el 50%, pero digo, te toma los datos de la cantidad de horas que dormís, el sueño profundo que tenés y no sé qué, y enseguida ya te hace una estadística con, ¿sirve para algo? No. O sea, es lo que yo le decía recién. Este sería el mejor ejemplo de información que no te sirve y que en una presentación no deberías poner porque no puedes tomar ninguna decisión con esto. Más que decir, che, si duermo peor que el 70%, que sí que necesitaría dormir más horas, no sé, pero no hay una decisión muy importante a tomar con esto. Pero por ejemplo, sí.
Por ejemplo, cuando usas el tiempo de uso que estás en pantalla, que tiene el celular también. Bueno, pero eso no sé si está mal, porque a veces lo miramos y decís, qué desastre. Tengo que cortar un poco. Sí, yo lo tengo. Cada domingo me aparece una estadística de los días que usé, las horas. Sí, ese, digamos, ese te sirve para tomar algunas decisiones, sobre todo cuando tenés chicos y ves la cantidad de horas que están, ese podrías tomar alguna decisión con esa información. Pero, no, igual fuera de chiste a veces nos pasa, no te das cuenta y lo mirás y decís, wow. Y no siempre lo estamos usando para trabajar. Y después, bueno, también la computación en la nube, ¿no? El poder tener la computación en la nube, de alguna manera lo que hizo fue proporcionar un montón de recursos a bajo costo, más escalables, más flexibles, con mayor accesibilidad, porque si ya no tenés que ir al data center, nos pasa en algunos lugares que todavía tenemos data center físicos, por ejemplo en Puerto Rico, que tenemos uno de los clientes y te dice, no, parece, la otra vez estábamos sin sistema, pero importante, de ventas, no sé qué, bueno, llamamos al chico de Puerto Rico, vamos a analizar, parece que se apagó la zapatilla. No puedo creer que en un data center tengas una zapatilla que se rompió la zapatilla, tuvo que ir, cambiar la zapatilla y volvió. O sea, eso no te pasa en la nube, o sea, olvídate. Y de última, a veces pasa que te llegas a tener una falla así que son ridículas, o como, pero es tan simple como conectarte y volver a enchufar lo que se desenchufó, volver a, digamos, como es todo virtual. Entonces, la realidad es que lo mismo, ya cloud computing creo que no es una tendencia futura, creo que hay muy pocas empresas que tienen hoy data center físicos, creo que deben ser las más chicas o quizás la gran mayoría ya está en Oracle, el Amazon o Google, que tiene también nube. Así que bueno, esto es un poco, creo que acá terminamos, ¿no? Sí. Así que bueno, esto es un poco todo lo que es introducción a sistemas de información y cómo los sistemas de información ayudan a generar estas empresas, ¿no? Que quizás de alguna manera son un poco las más exitosas. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? No, sí, está todo bien. Buenísimo. Entonces, me olvidé de mostrárselos hoy, pero yo lo que hago es, los que ustedes estuvieron igual conmigo seguro lo saben, es el Excel, pero sí, yo después les voy a pasar el Excel para que puedan poner los nombres y si está completo el grupo porque ya vienen trabajando, lo ponen en rojo ya cerrado.